Buenas tardes, mi nombre es Cristian Nicolás Quintero y el día de hoy les voy a hablar acerca de la tipología de presas. Los diferentes modelos de presas son consecuencia de las variadas exigencias que se plantean para la doble misión de resistir el empuje del agua y evacuar los caudales sobrantes. Así se establecen diferentes clasificaciones en función del parámetro tomado como base de la misma. Dentro de los más importantes están, en cuanto al material empleado, tenemos las presas de fábrica, prácticamente son todas de hormigón. También tenemos las presas de materiales sueltos. Estas están compuestas en su mayoría en tierra o escollera. En escollera es por si el más del 50% de su estructura está hecha en roca. En cuanto a la forma de resistir y transmitir al terreno los empujes hidroestáticos, en este apartado tenemos las presas de gravedad aligeradas, tenemos las presas arco, las presas arco-gravedad y tenemos otros tipos como son la pantalla plana, las bóvedas múltiples y otras presas aligeradas. Cabe resaltar que estas tienen un peso notable para que la resultante del peso y el empuje se sitúe en el interior de la base de la presa. A continuación tenemos el aspecto en cuanto a la posición del material impermeabilizante. Hablamos de presas de materiales sueltos. En este ítem tenemos las presas homogéneas cuando el propio material resistente es impermeable. Tenemos las presas de materiales heterogéneos únicamente cuando es impermeable su núcleo. Y tenemos las presas con pantalla impermeable, aguas arriba o con diafragma en el centro. Estas pantallas suelen ser de hormigón armado u hormigón bituminoso. A continuación les voy a hablar acerca de los tipos y estructuras auxiliares de las presas. Vamos a hablar acerca de las ataguías. Estas son construcciones a modo de dique de altura reducida que permiten la desviación temporal del río durante la construcción de la presa. Tenemos también los aliviaderos. Estas son estructuras que permiten el vaciado del embalse a través de la propia presa o por medio de estructuras independientes. Estas se diseñan para caudales máximos. También tenemos los desagües de fondo, los cuales permiten el control de nivel del envase por debajo del umbral del aliviadero, la evacuación de avenidas, la limpieza y el cierre del desvío del río en la fase de construcción. También tenemos las tomas de agua, que estas consisten en estructuras que permiten desaguar el embalse a distintas alturas. Su número y capacidad dependen del volumen embalsado. Y por último, tenemos las compuertas de aliviadero. Son instalaciones mecánicas para el control del caudal de salida sobre el aliviadero. A continuación, mis compañeros van a seguir con los diferentes temas. Mi nombre es David Urbano y voy a exponer la actividad 3 de geotecnia. Estudios preliminares de una presa. Costo-beneficio. Uno de los estudios previos más importantes que se realiza antes de la construcción de una presa es el análisis beneficio-costo, con el que es posible determinar las ventajas, desventajas y aportaciones y afectaciones que una obra de este tipo puede traer con su construcción. Otros estudios son estudios de diseño, plan general de investigación, levantamiento de planos, investigaciones hidrológicas, de materias primas y de materiales de construcción, de las estructuras que se van a realizar, estudios sanitarios, de flora y de fauna, de presupuesto, de formulación de informes y del informe final, mirando la viabilidad del proyecto. Consideraciones sobre la construcción de presas. Elementos constitutivos de una represa. Está constituido principalmente por la presa misma, apoyada en el terreno a través de los estribos laterales y de sus fundaciones. Hay distintos tipos de presas según los materiales con que se construye. Demanda a satisfacer. En primer lugar, se debe definir el tipo de demanda del agua a satisfacer y las características y cantidades estimadas en la función del tiempo. El agua puede ser utilizada para satisfacer la demanda de consumo humano o de animal, el riego, la recreación, la producción de energía hidroeléctrica y la producción de peces, entre otros. Selección del sitio de la represa. No es conveniente ubicar represas en lugares donde existan viviendas permanentes o instalaciones de importancia junto al cauce dentro del área afectada ante una eventual falla de la estructura. Relevamiento topográfico del lugar. Para evaluar un probable lugar de cierre del valle es necesario realizar un relevamiento topográfico y estimar la capacidad del embalse y las cotas de las obras de toma y de vertido del agua. Fuentes de agua aporte a la represa.
El agua de aporte de una represa puede ser agua superficial de una cuenca de aporte o agua subterránea de un acuífero, o ambas. Evaluación de los suelos para la obra. Los suelos de la zona inundable de la represa deberían ser suelos de baja productividad y tener un horizonte impermeable y de espesor suficiente para prevenir una excesiva infiltración de agua. Requerimientos de vertido. Estas obras deben tener la capacidad para descarga del caudal máximo proveniente de una tormenta, aun cuando éste se inicie con el embalse lleno. Seguimiento durante la construcción e informe final de la obra. Se recomienda que un profesional competente realice el seguimiento de la construcción de la obra para asegurar que se cumplan con todos los procedimientos establecidos según el proyecto específico y con las mejores reglas del arte. Muchas gracias. Mi nombre es Franklin Gallardo, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, en la Facultad de Ingeniería Civil a Distancia. Para hablar de la estabilidad de una presa, debemos tener en cuenta los tipos de presas. Están las presas de fábrica y las presas de materiales sueltos. Asimismo, ellas se clasifican en presas de gravedad aligeradas, presas de arco de gravedad, pantalla plana y bóvedas múltiples. Hablemos de la estabilidad en una presa de gravedad. Cuando aplicamos fuerza de empuje a un objeto bajo y alargado, este tendrá tendencia a deslizarse. Si aplicamos la fuerza de empuje a un objeto alto y angosto, este tendrá tendencia a volcarse. Estas son las dos condiciones, deslizamiento y volcamiento en una presa de gravedad. Veamos las fuerzas que actúan sobre una presa. Por una parte tenemos el empuje del agua, el agua está presionando todo el paramento de aguas arriba y la suma de todas estas presiones a lo largo del paramento dan como resultante la fuerza de empuje. Por otra parte, la presa tiene un peso. Ese peso se puede considerar aplicado en el centro de la gravedad y su dirección es vertical. Recordemos que la dirección de empuje de agua siempre va a ser perpendicular a la superficie sobre la que se está actuando. Por otro lado, tenemos la supresión. La supresión es la fuerza que ejerce el agua que circula por el interior del terreno sobre la base de la presa. Y por último, la reacción. Es el agua actúa sobre la presa, el peso también actúa sobre la presa y la presa transmite partes de estas fuerzas al terreno. Y el terreno, por la ley de acción y reacción de Newton, reacciona frente a la acción y ejerce una fuerza sobre la presa. Una vez descompuesta la reacción del terreno sobre la presa en una componente normal y una componente tangencial, el esquema de fuerzas que tenemos es el que se ve en la figura. Tenemos el empuje del agua horizontal actuando sobre la superficie vertical del paramento de aguas arriba. Tenemos el peso que es vertical, tenemos la supresión que es perpendicular a la base de la presa. Por lo tanto, si esa base es horizontal, la supresión será vertical y tenemos la componente vertical o perpendicular a la base de la presa y la componente tangencial o paralela a la base de la presa de la región del terreno. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre la presa y todas deben estar en equilibrio. En esta gráfica podemos ver un posible fallo que empieza con la rotura, el desprendimiento y seguidamente el volcamiento, aunque es muy difícil que se presente. El agrietamiento de la base aguas arriba facilita la entrada del agua, aumentando la supresión y causando de este modo un desequilibrio de fuerzas. El agua en esta zona ejerce una presión importante que tiende a desestabilizar la integridad de la presa. Y de esta manera tratamos la estabilidad en las presas de gravedad.